Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Este es el pastor Tomás Rodríguez una vez más con ustedes para traer el pensamiento de la semana. Estamos fundamentando nuestro mensaje de hoy en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 57, versículos 1 y 2. Y le pondremos por tema a la reflexión, al mensaje, la bondad de la muerte que descanse en paz. La bondad de la muerte que descanse en paz. Dice así, versículos 1 y 2 del capítulo 57 del libro del profeta Isaías en el Antiguo Testamento. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Tremenda palabra, tremendo tema también, la bondad de la muerte. Dicho sea de paso, me quedo un tanto anonadado y sorprendido porque entre los muchos mensajes que he subido a este canal de YouTube, he subido 2 mensajes más que tienen que ver con el tema de la muerte. Uno de ellos fue sobre el tema después de la muerte, ¿qué? Después de la muerte, ¿qué? El otro fue ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? El de hoy es la bondad de la muerte. Y me sorprende que no han tenido la acogida que yo pensé que habrían de tener debido al tema, la textura, la argumentación que busqué y rebusqué para traerles a ustedes en esos mensajes que están aquí en este canal de YouTube, que hablan sobre la temática de la muerte. Si hay algo que debería preocupar al hombre, al género humano, es el tema de la muerte. Porque la muerte, después de todo, le crea una ansiedad, una preocupación, cierto grado de incertidumbre al hombre, pues representa una transición no conocida, no experimentada, y de la cual no se regresa, a lo menos a esta vida en la cual estamos acostumbrados a vivir. No a esta vida material, no a esta vida natural, no a esta vida terrenal en este planeta. Por consiguiente, hay un suspenso, hay algo de incertidumbre, de inseguridad que viene a la mente del hombre cuando se le habla de la muerte. Y esto le acontece a todo el mundo. No hay nadie que pueda decir que no le tiene miedo a la muerte, o que no le preocupa la muerte, o que no le importa saber nada con respecto a la muerte. Se estaría engañando a sí mismo, porque todos somos seres mortales y tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a la muerte, no importa qué. Por consiguiente, cuanto más
orientados pudiéramos estar nosotros con respecto a la muerte, cuanto más pudiéramos nosotros entender esa temática, tanto más preparados estaríamos nosotros para enfrentarnos a ella en el momento en que podamos sospechar que estamos al borde de ella, y aún sin estar al borde de ella, porque la muerte puede venir de súbito. La muerte no escoge. Mueren los niños, mueren los adolescentes, mueren los jóvenes, mueren los de mayor edad, mueren los ancianos. Todos somos mortales, unos antes, otros después. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo la muerte va a tocar a las puertas de su vida. Por consiguiente, cuanto más informados y orientados estemos con respecto a la muerte, tanto más tranquilos estaremos y tanto más preparados estaremos para enfrentarnos a ese momento tétrico y difícil. Y aquí encontramos unos versículos que aluden a la muerte y que yo encuentro que tienen una explicación implícita, que obviamente hay que extraer de ahí, aclararla, expresarla, articularla. Dice: perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Lo primero que hay que ver ahí es que estamos hablando de la muerte del justo. Estamos hablando del que anda delante de Dios. Estamos hablando de el hombre o la mujer piadosa, persona que vive en piedad. Pío es lo contrario a pecaminoso. Es lo contrario a malo, a sucio, a dañino o a dañado. Es pío aquel que es santo. Es piadoso aquel que practica la piedad, la santidad. Y justo, pues no tenemos que definirlo mucho, es esa persona que no solo practica la justicia, sino que vive una vida de preparación en términos de las leyes, en términos de la jurisprudencia, en términos de todo aquello a lo cual se podría aplicar el juicio y las penas que conllevan el juicio y las infracciones. Esa persona que anda en rectitud. Y de eso es que estamos hablando. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La bondad de la muerte. Cuando hablamos de la bondad de la muerte, estamos atribuyéndole a la muerte un bien. Estamos calificando la muerte como algo bueno, como algo agradable, la bondad de la muerte. Y cualquiera diría que eso es un atrevimiento, uno querer o pretender atribuirle a la muerte alguna bondad, o querer calificar a la muerte como
como algo bueno que le pueda acontecer al ser humano. Cuando la misma Biblia y el sabio Salomón decía que la muerte es el peor enemigo y es el postrer enemigo, en cuya guerra nosotros siempre habremos de perder. O sea que cuando nos enfrentamos a la muerte, a batallar con ella, no llevamos las de ganar. La muerte siempre nos va a ganar la pelea, nos va a ganar la batalla, la guerra. No hay armas contra la muerte. Es un enemigo, es el postrer enemigo, y si es enemiga, pues no debe calificarse como buena, porque ningún enemigo es bueno. Ya la palabra enemigo de por sí implica antagonismo, implica negativismo, implica guerra y batalla, lucha, la bondad de la muerte. Pero tenemos que tratar de ver ahí, aclarar ahí, entrar a interpretar y ver qué es lo que realmente quiere decir el profeta Isaías en estos versículos cuando habla de la muerte de esta manera. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea que la muerte del justo debe ser analizada. A la muerte del justo se le debe sacar algún significado. A la muerte del justo se le debe sacar algún provecho. En otras palabras, la muerte del justo no debe pasar inadvertida, desapercibida, en términos de sacarle significado, tratar de interpretar por qué murió el justo. ¿Qué razón hay? Alguna razón hay para que muera. Cuando muere, ¿qué lección nos puede dejar? Así que ahí está implícito el hecho de que la muerte del justo debe analizarse, debe estudiarse. Debería uno tratar de investigar qué razones hay o qué lecciones hay detrás de la muerte del justo. Se perece el justo y no hay quien piense en ello. Y luego dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros al cuidado de una persona enferma, de un paciente? O hemos estado cerca de ellos, aun cuando no seamos las personas encargadas de cuidarle, pero estamos relacionados a ellos, estamos unidos a ellos por lazos familiares, por lazos de amistad, por lazos de sangre o por cualquier otro interés que pudiera haber que nos enlaza, que nos ata, que nos une a esa persona paciente, enfermo, que está en el lecho del dolor, posiblemente casi agonizante. Y nosotros, los que estamos vivos, relacionados con ese enfermo, con ese paciente, con esa persona, estamos acá muchas veces, oramos, lo cual no es malo, orar por el enfermo, o estamos de alguna manera
dolidos, sufrientes, tristes, acongojados, apenados por el dolor que embarga a esa persona, la agonía por la cual pueda estar pasando. Y uno ora que el Señor le dé la vida, que el Señor le dé la sanidad. Quisiéramos que esa persona se sanara, que esa persona pudiera continuar viviendo. Nadie quiere que ninguna persona se muera, mucho menos un familiar, el padre, la madre, un hijo, una hija, el familiar que fuere, un abuelo, especialmente los familiares más cercanos, más íntimos, de sangre. Nadie quiere que se le muera un hijo, nadie quiere que se le muera la madre, el padre. Batallamos al máximo posible. Y mientras estamos cuidando al enfermo y lo vemos sufrir y lo vemos languidecer, nosotros sufrimos, nos apenamos y quisiéramos hacer lo indecible para traerlos a la vida, para traerlos a la salud, al disfrute de una vida buena, de una vida sana. Nadie quiere que se muera nadie. Sin embargo, es muy posible que ese amor o ese interés que nosotros estamos mostrando por la vida de ese sufriente, de ese paciente, de ese agonizante, de ese familiar, sea un amor egoísta. Y yo diría a veces extremadamente egoísta. Porque yo llevo mucho tiempo en el ministerio, he tenido que ayudar muchas familias, he tenido que despedir muchas personas a la eternidad, ministrar en funerales, en funerarias, en el lecho de enfermo. Y yo he observado que la mayor parte de la gente no quiere que se le muera un familiar o una persona porque no saben cómo ellos van a reaccionar si a esa persona se le muere. La preocupación, que si bien es cierto que no podemos negar que uno esté preocupado por el paciente, por el agonizante, por el enfermo, por ese familiar, es cierto, uno lo ama y uno está interesado en que viva. Pero hay un aspecto, una perspectiva que yo quiero tocar en este mensaje hoy, y es que las más de las veces que yo he podido observar la actitud de los familiares vivos con respecto a ese familiar que está al borde de la muerte, en la agonía, se circunscribe a su estado de ánimo, al estado de ánimo de la persona que lo va a despedir, de la persona que no quiere desprenderse de ese ser querido, que no quisiera que se le muriera. Pero no es necesariamente que esté pensando en el bienestar de ese enfermo, en el bienestar de ese paciente, sino que es un interés o un amor un tanto egoísta, en el sentido de que las más de las veces esas personas, familiares, lo que expresan es: yo no sé qué yo me voy a hacer si mamá se me muere. Yo no sé qué sería de mí si mi hijo se muere. Yo no sé cómo le voy a hacer frente a la vida si mi papá se me muere, si ese ser querido se me muere. No estamos pensando en el paciente,
no estamos pensando en el bienestar de ese paciente. Estamos egoístamente pensando en nuestro sentimiento, en nuestro bienestar, en nuestro futuro, en nuestro enfrentar la vida una vez que ese familiar parta a la eternidad y ya no esté con nosotros. Fíjense ustedes que viéndolo desde esa perspectiva, y lo cual es real, porque lo hemos vivido, lo hemos observado, somos testigos de muchos de estos casos, innumerables, donde las personas hasta luchan con Dios, pelean con Dios, y dicen, ¿por qué a él? ¿Por qué a él? ¿Por qué tenía que morirse papá? ¿Por qué tenía que morirse mamá? ¿Por qué no me llevaste a mí? Muchos luchan y pelean hasta contra Dios y contra la voluntad de Dios, porque no pueden vivir o piensan que no pueden vivir tranquilos o no pueden hacerle frente al resto de la vida de ellos en ausencia de ese familiar. Mientras que el familiar enfermo, paciente en sí, agonizante, es muy posible que esté rogándole a Dios y hasta hablándole a Dios y diciéndole allá, musitando dentro de sí una oración al Dios Todopoderoso, al Creador, al Dador de la vida. Ay, Señor, llévame contigo. Ya quiero salir de esto, quiero salir de esta pena, quiero salir de este sufrimiento, quiero salir de este dolor, quiero salir de esta condición. Y mientras el paciente está apeteciendo, añorando, deseando irse con el Señor, irse en paz, morirse, entregar su espíritu al Padre, al Creador, nosotros acá estamos luchando, ay, que no se muera. No quiero que se muera, no sé qué yo voy a hacer. Estoy pensando en mí, no estoy pensando en el paciente. No estoy pensando en el bienestar de ese paciente, de ese familiar. Estoy pensando en mí. Y ese es un amor y un interés un tanto egoísta, donde estamos poniéndonos en una posición donde estamos luchando en contra de la voluntad de ese propio paciente enfermo, moribundo, que está anhelando, apeteciendo, añorando y hasta pidiendo a Dios, Señor, llévame contigo, no quiero seguir sufriendo más. Y fíjense que eso está implícito en este pasaje bíblico, que quiero dejarlo bien claro, pero es el justo y no hay quien piense en ello. Fíjense que lo que estamos hablando aquí es, estamos analizando, estamos pensando, no estamos pasando por alto la muerte del justo, pero es el justo, hay que pensar en ello. Hay que ver qué enseñanza hay, qué lección hay, qué propósito pueda haber. Muchas veces vamos a la funeraria y damos el pésame, vamos allí, cumplimos con un deber ciudadano, un deber de familia, damos las condolencias y todo lo hacemos de una manera como automática, pero no le damos cráneo, no le damos pensamiento, no analizamos, no nos detenemos a extraer alguna lección de vida, alguna lección que nos ayude a nosotros a entender el tema de la muerte, la temática de la muerte, no solo para esa persona que se va, sino para los que puedan seguir yéndose e inclusive la propia persona que está ahí luchando con esos sentimientos. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Yo quisiera que pensáramos en ello, que pensáramos en la muerte del justo, tal y como la palabra lo insinúa que debemos hacerlo. Pero es el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. O sea que hay que entender. O sea que la muerte del piadoso, la muerte del justo, nosotros debemos procurar la manera de entender esa muerte, de sacarle provecho. No es ir allá a la funeraria y dar la vuelta y pues pasó
inadvertido cualquier propósito que haya habido en que esa persona haya tenido que morir. O sea, si hay un tema o si hay un escenario que nos puede dar a nosotros muy buenas lecciones de vida y para nuestra existencia, lecciones preparatorias para cuando nos toque la experiencia a nosotros, nos toque una experiencia de despedir a alguien, podamos estar preparados y capacitados, no solo para enfrentarla a nosotros, sino para ayudar a otros a enfrentar estos momentos que no son nada fáciles, porque tenemos que admitir esa realidad. Enfrentarse a un escenario mortuorio no es fácil, no es nada fácil, pero se hace mucho más fácil y mejor cuando nosotros estamos orientados, cuando nosotros entendemos la temática y tenemos de qué agarrarnos en términos espirituales, en términos semánticos, en términos filosóficos, en términos existenciales y en términos teológicos sobre todo, en términos cristianos, espirituales, para hacerle frente al tema de la muerte. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda. ¿Qué no entiende? El versículo no lo deja en puntos suspensivos, lo termina de explicar. ¿Qué no entiende? No hay quien entienda. ¿Qué no entiende? Que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que el Señor se lo llevó para librarlo de la aflicción. ¿Por qué murió papá? ¿Por qué murió mamá? ¿Por qué murió mi hermano tan joven? ¿Por qué murió mi hermanito tan joven? ¿Por qué murió mi hijo, el niño? ¿Por qué? Hay razones. Hay explicación. Hay claridad. Hay propósito. Fue para quitarlo de delante de la aflicción. Vuelvo a leer el versículo, quiero leerlo cuanto más pueda para que lo tengamos claro, porque aquí tenemos unos versículos que nos ayudan mucho a entender la temática de la muerte, y yo le he llamado al mensaje la bondad de la muerte, es decir, cuando la muerte es buena. La muerte es buena si la entendemos, y entendemos el propósito, si entendemos las circunstancias, si entendemos la voluntad divina, si entendemos el dolor, si entendemos el bienestar de una persona que anhela morirse, que anhela irse ya con el Señor, que anhela ya terminar con un sufrimiento largo, doliente, difícil. Esa persona está pasando por un momento bien difícil, por el cual posiblemente ninguno de nosotros vivos hayamos jamás pasado. No tenemos esa experiencia. Y esa persona está luchando entre la vida y la muerte. Y posiblemente anhela morirse, desea morirse. Y nosotros, los vivos, los dolientes, obviamente debemos dejarlos morir en paz. Ayudarlos a morir en paz. Darles la tranquilidad. Explicarles el propósito divino, explicarles la bondad de Dios, y nosotros entender para nuestro consuelo personal que cuando la muerte viene por voluntad divina para librarnos a nosotros, para librar a ese paciente, a ese enfermo, a ese moribundo de algo peor que venía después y que nosotros no podemos anticipar, ni prever, ni entrever, ni entender. Solamente Dios, en su sapiencia divina, sabe lo que venía después, lo que le podía pasar a esa persona. ¿Cuántas personas han estado al borde de la muerte? Por la razón que fuere, no han muerto, han quedado cuadraplégicos. Y hay que cuidarlos toda la vida. Entonces el sufrimiento es de toda la vida. Se estira el sufrimiento.
Y las más de las veces porque nosotros pedimos que no se muera. No queremos que se muera. Sin embargo, lo mejor que le puede pasar a una persona que va a estar sufriendo toda una vida de un dolor, de una enfermedad, de una condición a la cual no puede sobreponerse y se da cuenta o entiende para sí que está haciendo, le está haciendo de carga a la familia, que le está haciendo a la familia de dolor. Nadie quiere eso. Nadie quiere eso. Pero nosotros, como no lo entendemos, luchamos con la muerte, luchamos. Y luchamos con el moribundo, que no se vaya, que no se muera. Y le pedimos a Dios, que no se muera. No queremos que se muera. Pero no estamos pensando en Él, estamos pensando en nosotros. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo seré yo de aquí en adelante si papi se muere, si mami se muere, si el nene se me muere? ¿Cómo lo podré yo soportar? ¿Cómo me podré sobreponer a esto? Yo, estoy pensando en mí. No estoy pensando en Él. No estoy pensando en el que está enfermo, moribundo. Estoy pensando en mí, en mi bienestar, en mi tranquilidad personal, en que lo voy a tener. Pero no pensamos que esa persona desea irse, que esa persona está pidiéndole a Dios morir en paz, tranquilidad, irse con el Señor de una vez. Terminar con el dolor, terminar con el sufrimiento, terminar con la angustia, con la agonía que le ha sobrevenido a causa de una enfermedad difícil de tolerar, difícil de sobrellevar. Y si nosotros entendemos todas estas cosas, estas verdades, nosotros enfrentaríamos esos momentos con más hidalguía, con más valentía, con más tranquilidad, con más resignación y con más sujeción y sumisión a la voluntad divina. Dios es el que nos da la vida. Él es el único que la puede reclamar. Él tiene toda la potestad. Él tiene todo el poder y toda la autoridad para disponer de nosotros en el momento en que Él quiera y Él desee. ¿Y quiénes somos nosotros para pelear contra Dios o para exigirle a Dios? Leemos nuevamente la palabra. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción fue quitado el justo, la bondad de la muerte, cuando la muerte es buena. Porque nos sacó de medio de la aflicción. Terminamos con una aflicción. Terminamos con una condición que nos afligía, que nos entristecía, que nos hacía sufrir y sentir mal, al grado de que preferíamos estar ya con el Señor. Dejar esta vida para transportarnos a la vida eterna, a la presencia del Señor. Qué bueno cuando nosotros podemos enfrentar estos momentos con cierto grado de resignación, cierto grado de valor, cierto grado de humildad, de sujeción y de sumisión a la voluntad divina, por amor a esa persona que desea, en medio del dolor, y en medio de la agonía, ya apetece, anhela y suplica al Dios creador que se lo lleve a la eternidad. Nosotros tenemos que aprender a dejarlos morir en paz. Fíjense que cuando nosotros aludimos a una persona que ha muerto y nos referimos a su nombre, las más de las veces decimos, después que mencionamos su nombre, decimos que descanse en paz. Si algo nosotros queremos es que nuestros familiares, nuestras amistades, nuestros amigos, las personas que queremos, con los que tenemos amistad o relación,
mueran en paz y se sientan en paz y descansen en paz. Aquí lo tenemos todo en estos versículos. El versículo que sigue dice así: entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entrarán en la paz. Muy posiblemente de una escritura como esta, claro, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, de la Sagrada Biblia, y de escrituras como estas en las Sagradas Escrituras, es que ha surgido esa expresión que nosotros hacemos y decimos cuando hablamos de alguien que murió y nos referimos a su nombre y decimos a renglón seguido después del nombre que descanse en paz, que descanse en paz. Pues aquí lo dice: descansarán en paz, descansarán en sus lechos los que andan delante de Dios. Así es que aquí está: descanse en paz. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, el Señor se lo llevó para que no tuviera más aflicción, para que no tuviera más angustia, para que la enfermedad no lo acosara más y lo hiciera sufrir más. El Señor lo libró de la aflicción, por eso vino la muerte. Ahí es donde nosotros estamos calificando a la muerte como buena, la bondad de la muerte. Cuando la muerte viene a liberarnos a nosotros del dolor, del sufrimiento. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos en el Señor. Sí, amén. Descansarán en sus lechos. Dice allí en Apocalipsis capítulo 14:13. Así es que el descanse en paz viene cuando nosotros nos resignamos a que una persona enferma, una persona que está en el lecho del dolor, una persona que está en la angustia o en la agonía final, podamos ayudar con nuestras actitudes a que esa persona pueda morir en paz. Entregárselo al Señor, entregarlo en las manos del Señor y dejarlo que muera en paz y que descanse en paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. La bondad de la muerte. Esa muerte que vino porque el Señor no quiso que después de eso tuviera que vivir y alargar una angustia, una agonía, un sufrimiento o una enfermedad mucho más difícil que la que tenía, o un encamamiento eternamente prolongado. Dios sabe lo que hace. Permitamos a esos pacientes morir en paz y que descansen en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Tenemos otros mensajes en el canal que tienen que ver con la muerte. Les aconsejamos que los vean porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar este tipo de orientación, este tipo de preparación para estos momentos difíciles. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Padre, te damos gracias por la palabra que hemos traído. Consejos, Señor, que nos ayudan a nosotros a entender la voluntad tuya para la vida de cada uno de nosotros, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro creador, tú nos trajiste a esta vida y el único que puede reclamarnos de regreso a tu presencia eres tú. Prepáranos y capacítanos para el momento de transición de nuestros seres queridos y aún para el nuestro propio. Podamos enfrentarnos a ese momento de la muerte preparados espiritualmente para irnos contigo. Bendícenos a todos y trae paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.